¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos en la clase de lenguaje. Mi nombre es Jessica Retuerto, soy la profesora asignada al curso de lenguaje para cuarto grado de primaria. Y el tema de hoy es lenguaje connotativo y denotativo. Así que vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, primero vamos a definir qué es lo que es la semántica. Recordando, la semántica es parte de la lingüística. ¿Y qué va a estudiar la semántica? La semántica va a estudiar el significado de las palabras y los cambios que en ellos se van a registrar. Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo. Y estos dos conceptos es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Miren, definamos en una sola palabra el significado denotativo, en la palabra objetivo. Y si definimos la palabra, el significado connotativo con una sola palabra, nos podemos hacer referencia a lo subjetivo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bien, vamos a definir qué es la clase de hoy, denotación. La denotación va a tener un objetivo, la palabra va a tener un objetivo. Es el significado primario de una palabra. Tiene una sola interpretación. Es el significado universal de una palabra que se obtiene del diccionario. Miren, en términos que lo entiendan, ustedes lo puedan entender. Cuando hablamos de lenguaje denotativo, vamos a usar las palabras tal como están. No vamos a exagerar ni a tener una inferioridad en nuestra palabra. Este tipo de lenguaje lo utilizamos a diario para poder darnos a entender algo que queremos decir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, me duele mucho el corazón. Es algo, no lo ha exagerado, solamente lo ha dicho tal como se ha presentado. Las estrellas alumbran el firmamento. Es algo cotidiano, es algo normal. Otro ejemplo de lo que podríamos decir de denotación, hoy asistimos a la escuela. No estoy exagerando, es un diálogo común, ¿de acuerdo? Es un diálogo que además se puede entender, que es entendible al receptor. O el decir, por ejemplo, mis alumnos son muy inteligentes. Mis alumnos son inteligentes, son muy inteligentes. Es algo cotidiano, es algo que se entendió, ¿de acuerdo? Digo las palabras tal como son, nada más. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente lenguaje? A ver. En la connotación dice, es el significado subjetivo de una palabra. Es el sentido figurado de las palabras. Es el significado personal e individual de una palabra. No se encuentra en los diccionarios, ojo en eso. Se utiliza en la literatura, cine, en la publicidad. Ejemplo, te doy mi corazón. Tú eres la estrella que guía mi camino. Ese concepto, esas palabras que acabo de decirles, ¿tendrá un significado real? ¿Podrá darle realmente su corazón de manera literal? No, ¿verdad? No. Entonces, cuando hace una referencia a algo subjetivo, entonces estoy hablando de connotación. Ya cuando hago referencia a una palabra en sentido figurado, entonces estoy hablando de connotación. Otro ejemplo que tendríamos de connotación. Por ejemplo, tú tienes la llave de mi corazón. ¿Realmente el corazón tiene una llave? No tiene. Entonces estoy hablando en sentido figurado, ¿ya? Cuando yo hago referencia en sentido figurado, estoy hablando de lenguaje de connotación,
¿de acuerdo? O más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Realmente tendrá sentido? No. Pero este tipo de lenguaje se utiliza mucho en la publicidad y se utiliza mucho en lo que es la literatura. Por ejemplo, en la poesía, en las obras literarias, en las novelas. Este tipo de lenguaje se utilizan ahí, en las poesías. Eres mi musa, eres el arco iris de mi vida, ¿no? Entonces, este es el tipo de connotación. A diferencia de este tipo de lenguaje, que es un lenguaje que tiene una sola interpretación, ¿ya? Y además es un lenguaje universal y que las palabras que puedo yo decir lo puedo encontrar en el diccionario, ¿ya? Muy bien, niños, espero que haya quedado claro lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Número 1. Dice, como ejemplo, señala la alternativa que no presenta significado denotativo. Como ya les había dicho, denotativo va a hablar el significado real, no va a exagerar. Dice, te compraré un par de zapatos en el centro. B, los delincuentes fueron atrapados por la policía. C, el celular es un aparato importante para la comunicación. D, el señor Pancracio siempre ha sido la cabeza de la empresa. Y E, todos los años viajamos a la ciudad de Trujillo. Vuelvo a leer la pregunta, dice, señala la alternativa que no presenta significado denotativo. ¿Qué quiere decir que no presenta? Entonces me estás diciendo de que esta oración va a tener un lenguaje connotativo, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Dice, te compraré un par de zapatos en el centro. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Por lo tanto, esta respuesta no es. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que no presenta significado denotativo. La A sí tiene lenguaje denotativo. No vamos a la B. Dice, los delincuentes fueron atrapados por el policía. ¿Tiene sentido esta oración? Muy bien, como tiene sentido, estoy hablando de lenguaje denotativo, ¿de acuerdo? Entonces, no vendría a ser mi respuesta. Me voy a la C. Dice, el celular es un aparato importante para la comunicación. ¿Tiene sentido mi oración? Sí. Y si tiene sentido mi oración y las palabras de mi oración están dentro de un diccionario, entonces estoy hablando de lenguaje denotativo. Entonces esa no vendría a ser mi respuesta. Porque en mi pregunta quiere una oración que no tenga lenguaje denotativo. Me voy a la D. Dice, al señor Pancracio, hasta ahí se entiende, y es realista. Al señor Pancracio siempre ha sido la cabeza de la empresa. ¿Tendrá sentido? O sea, ¿realmente podrá ser el señor Pancracio la cabeza de esa empresa? O sea, de manera literal. No. Y como no podría, entonces estoy aquí haciendo referencia al lenguaje connotativo. Por lo tanto, mi respuesta vendría a ser la D. Entonces mi respuesta vendría a ser la D. Listo. Ahora sí, continuemos. Dice, escribe una oración con el significado denotativo de la siguiente palabra. Tigre. Como dice significado denotativo, voy a hacer referencia a algo real que podría pasar con el tigre.
A ver, ¿qué oración podríamos decir? En casa pueden ustedes, antes de que yo resuelva, ustedes pueden ponerle pausa al video para poder dar su respuesta, ¿no? Una oración con lenguaje denotativo, cualquiera, ¿no? Que sea realista nada más. Por ejemplo, decir, a ver, el tigre saltó y mató a su presa. Es algo real, no estoy exagerando ni poniendo términos que no tengan sentido. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra oración y ahí terminamos la explicación de lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Así que, niños, vamos a desarrollar el libro, pero por favor, siempre la recomendación del caso. Antes de desarrollar el libro, hagan la lectura de la página 26 y la página 27. Es importante antes de desarrollar, ya sea lenguaje, o sea, si es curso de letra o curso de matemática, siempre se repasa la teoría, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ya sabemos la teoría, se nos va a hacer más fácil poder solucionar, resolver el libro. Así que para desarrollar son las páginas 28, la página 29 y creo que hasta aquí lo me... sí, y la página 30, ¿de acuerdo? Entonces esas serían las 3 páginas que vamos a desarrollar el día de hoy para luego ya ver, para ver si ustedes han entendido la clase de hoy. ¿De acuerdo, niños? Así que me despido y ahora vamos a ir a la clase, a la clase para hacer el desarrollo del libro, ¿ya?